de 2005 en el siglo de Torreón y la titulamos Anaya y su cielo pintado de azul, porque habías realizado una muy buena gestión como alcalde, vienes del PAN, has estado en el PAN, eres un cuadro importantísimo para el PAN, pero además no nos esperábamos nadie lo que vendría después, la ola de inseguridad y todo lo que pasó. Era un muy buen momento para ti y han pasado casi 20 años. Caray, cuéntame un poco qué ha pasado en tu vida. Bueno, ciertamente cuando fui alcalde, yo creo que hicimos una buena labor porque proyecté a Torreón, en ese entonces estábamos por cumplir 100 años y proyecté un Torreón moderno y darle un impulso fuerte para que tuviéramos nuevas fuentes de generación de empleo. Era una ciudad súper tranquila, de las más seguras del país, invertimos mucho en seguridad y bueno, pues después de mi alcaldía, que terminó el 31 de diciembre de 2005, me lanzo a la campaña a senador de la República. Ganamos, hice una campaña en todo el estado y ganamos con un amplio margen. Fui senador, presidente de la Comisión de Seguridad Social, hicimos importantes reformas y fui vicecoordinador del grupo parlamentario. Y fueron 6 años de muchísima experiencia porque recorrí el país. Después, en el Inter, en el año 2008-2009, fui secretario general del PAN a nivel nacional con el entonces presidente Germán Martínez. Y entonces eso me permitió pues tener el bagaje del conocimiento del PAN y de la política nacional y de recorrer muchos estados, muchos municipios. Luego competí para la gubernatura en el 2011 contra Rubén Moreira y después de ello volví a ser diputado federal. Fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública, precisamente en un tema pues, que ha venido cobrando mayor relevancia en los últimos años en nuestro país, y sobre todo Coahuila y La Laguna. Y también fui presidente de la Comisión Especial de Ayotzinapa, de este evento tan drástico que nos marcó a todos los mexicanos. Y luego volví a competir en el 2017 para la gubernatura, que pues fue una contienda muy cerrada y participamos en los 38 municipios, hicimos una campaña alegre, penetrante. Y luego, después de la campaña del 2017, que llegamos a los tribunales, después de prácticamente 6 meses de lucha, pues yo ahora sí que agotado, ¿no? de la intensidad de la política, me dedico casi prácticamente durante estos últimos años a mi profesión en mi despacho jurídico, a atender temas personales y profesionales. Pero, citando al expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, un político, dice él en una entrevista que le hacen, ya como expresidente, ya después de que había dirigido muchos años el Fondo de Cultura Económica, que es la manera en que Carlos Salinas lo vuelve a invitar a participar en una actividad cultural, pero ya estaba retirado. Pero dijo una cosa, don Miguel, un político nunca deja de interesarse por la política. En mi caso, la norma que he seguido es no incursionar en política activa. Pero eso se lleva en la sangre, Memo. O sea, tú tienes tu cariz de empresario, tu despacho como abogado, pero sin duda alguna estos años has permanecido, pues yo creo que haciendo política de alto nivel. A veces la política no es estar haciendo declaraciones. Así es. Cito una frase de un buen amigo tuyo, buen amigo mío y compañero tuyo en aquella legislatura en el Senado. Dante Delgado dice, la política no se declara, se hace. Así es, así es. Y efectivamente, como dicen que los toreros, ¿no? También nunca se retiran, ¿no? Igual cuando estás en la política y es una pasión, pues no estás en primera fila o no estás siendo tú el actor principal, pero efectivamente en estos años he estado haciendo política, ayudando en lo que más puedo a mi partido Acción Nacional, a los candidatos, cuando fueron candidatas y candidatos a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, a la propia alcaldía. He estado también en permanente comunicación con mi dirigencia nacional, con Marco Cortés. Acabo de estar ahí la semana pasada y efectivamente he estado haciendo política
pero no he estado ahora sí con los reflectores hacia mí, ¿no? Sí, y varias de las profecías que estaba yo volviendo a leer la entrevista de hace tantos años, tú apostabas al triunfo del presidente Calderón, cosa que ocurrió, viste pasar muchas cosas, 12 años de transición, luego el regreso del PRI y lo que pasó en 2018. Sí, fíjate, me tocó en el 2000 ser diputado federal, cuando por primera vez en la historia hubo alternancia democrática en nuestro país, en esta historia moderna, con Vicente Fox. Me tocó ser diputado y estar en esa toma de protesta histórica. Luego me tocó en el 2006 como senador estar en la toma de protesta de Felipe Calderón, que también estuvo intensa, pues, ¿no? Cuando López Obrador tomaba las calles y no dejaba tomar protesta al nuevo presidente, que en ese entonces fue Felipe Calderón. Después me tocó en el 2012 volver a ser diputado federal y me tocó la transición a que ganara el PRI con Enrique Peña Nieto. O sea, me han tocado, la verdad que cuestiones muy importantes que han marcado la historia de nuestro país. Me imagino, bueno, bajas se dan en todos los organismos políticos, traiciones. Realmente en política, cuando se dice que en política hay pocos amigos, ¿cuándo los has conocido? Me imagino que en los tiempos de la derrota, ¿no? Ahí me atrevo a dilucidar, Memo, que ahí están tus mejores aprendizajes. Sin duda. Sí, es donde se aprende más, ¿no? De las derrotas, porque pues siempre cuando se gana o cuando se pierde en política son una suma de factores, no es un factor, es una suma de factores, igual cuando se pierde. Y cuando pierdes haces una recapitulación de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal para no volverlo a repetir, y efectivamente ahí es donde encuentras el común de las personas íntegras, de que, bueno, pues cuando no se obtiene una victoria, cuando te va mal, pues hay que recomponerse, y a mí me ha tocado ganar y perder y tratar de siempre recomponernos, ¿no? Y creo que Acción Nacional aquí en Coahuila ha sido la constante. A veces ganamos y nos va muy bien y luego todo lo que teníamos lo perdemos de la noche a la mañana, como en el 99, y luego nos volvemos a reposicionar, y esto ha sido una constante que pues ahí también muestra el carácter de cada persona, ¿no? Y de tu integridad, de tus principios y de lo que realmente te forman como ser humano y como persona, ¿no? Oye, en otro tema muy interesante, me pasó una cosa, y voy a cometer aquí una indiscreción, si me permites, una infidencia, pero un día veo que Guillermo Anaya, nuestro entrevistado, me empieza a seguir en Instagram, y le comento a alguno de nuestros mutuos amigos y colaboradores: oye, me ha estado mandando mensajes el community manager de Memo. Y este amigo en común me dice: no, Memo está incursionando él mismo en las redes sociales, quiere aprender TikTok. Mira, yo abrí mi TikTok hace un año y apenas lo estoy retomando otra vez. Pero esta manera de conectarse con todas las audiencias, con todos los públicos, y realmente interesar, yo creo que más allá de los membretes partidistas, al ser humano, eso yo creo que te humaniza un poco la condición de estar en interacción a veces con generaciones que en apariencia no están interesadas, pero sí están interesadas. Las redes sociales hoy son un factor fundamental, no solo de comunicación, sino para abrir brecha con otras audiencias que en apariencia no nos entienden o nosotros no los entendemos a ellos, pero yo sí he encontrado el caminito y veo que tú también. Sí, porque si quieres hacer política tienes que estar comunicado, tienes que escuchar, y las redes sociales también se hacen para escuchar lo que está sucediendo, y tú puedes estar también interactuando con personas de indistintas clases sociales, de distintas edades, y yo empecé a incursionar, y por supuesto que cuando estás en una campaña pues es muy difícil, pero yo lo que hago es hacerlo yo propio para poder tener esa sensibilidad de lo que está pasando, ¿no? Cuando te comunicas, y yo creo que un político hoy en día, si no tienes ese conocimiento de las redes sociales, pues estás fuera de todo contexto, ¿no? Fíjate que hablaba yo con otro amigo que también es político un día, y le dije: no obstante quién gane o quién pierda en la elección del 24, que ya la tenemos en la puerta de la esquina, la República, el discurso se tiene que serenar. Hoy estamos divididos en dos bloques, y una de las cosas que no disfruto de las redes sociales
es que la conversación a veces es totalmente tóxica. No hay, parece, un matiz, un entendimiento. Una cosa es, tú eres un gran parlamentario y has estado en muchos encargos importantísimos, pero es otro aprendizaje y otro estómago, y cómo lo manejas, lo que recibes a través de redes, porque no necesariamente es bueno a veces, o es justo. Sí, y sobre todo hay distintas redes sociales donde sí la gente está muy crispada, muy polarizada, ¿no? En Twitter o incluso Facebook, donde tú emites una opinión y ahora sí que se te dejan ir con todo, ¿no? Y yo creo que eso no está bien. Y la política precisamente es para eso, para poder entendernos en la diversidad. Tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero yo te respeto y tú debes de respetarme, y al final, bueno, pues habrá puntos en común, siempre hay puntos en común. Yo creo que la política es súper importante, la comunicación, y hoy en día yo creo que propiciada también desde las más altas esferas, para ser claros, desde el presidente López Obrador propicia la crispación todos los días, ¿no? De los conservadores, los fifís, los tal contra cual. Entonces yo creo que eso no ayuda. Yo creo que debemos de tener un punto donde ya vamos a distensar esto y vamos a trabajar en bien de nuestro país. Deberíamos de hacerlo. Hay que tomarle la palabra a Guillermo Anaya. Si me permites, Memo, vamos a un corte y les recuerdo nuestros puntos de contacto hablando de redes sociales, www.noticierosgren.com.mx. Lo mismo en todas las redes, Memo, tus redes sociales. Memo Anaya en Facebook, memo.anaya en Twitter. @Pato Locuasto, sin pierde. Ya volvemos, no se vaya. Nos está yendo el tiempo muy a gusto platicando. Sí, muy rápido se va, ¿verdad? Parece que no, pero sí, se va. Prometo que no vuelven a pasar 22 años, porque nos hemos visto mucho, como lo decíamos, en privado, pero en público, tener una conversación así, te propongo que ya no pase tanto tiempo. Sí. A ver, antes de entrar, todavía falta la parte personal y aspectos muy, muy padres de tu vida. Te quisiera preguntar, hablamos del discurso del presidente, de la división que existe en la República entre buenos, malos, fifís o no. Yo veo en muchos seguidores del presidente una incapacidad absoluta, empezando por el presidente, para reconocer errores y para la autocrítica. Tú eres un panista de cepa, pero en 20 años han pasado muchas cosas en el PAN. Te pediría que hicieras una reflexión del PAN de 20 años para acá. ¿Qué personajes del PAN deben de ser juzgados por la historia por no haber estado a la altura de las expectativas? Todas las instituciones a nivel mundial son susceptibles, porque precisamente al estar en manos de hombres y de mujeres se cometen errores. ¿Cuáles crees que han sido los errores, los grandes errores del PAN o de sus liderazgos en los últimos 20 años? Hijo, qué difícil pregunta, pero súper interesante. Mientras me la estabas preguntando, estaba reflexionando. Se me hace difícil condenar a personas, pero errores hemos cometido muchísimos. Por ello es que perdimos la presidencia de la República, perdimos aquí en Torreón, en Coahuila. Uno de ellos es, el PAN tiene principios, y yo creo que es el partido que tiene, no sé si el único partido que tiene principios y fundamentos desde 1939, y que esos principios cobran vigencia después de 80 años, están vigentes hoy en día. Sin embargo, la política, la forma de hacer política ha venido cambiando en el mundo, no solo en México, y no nos hemos adaptado. Hemos sido poco claros en defender nuestros principios, y cuando hemos sido gobierno, para eso es el poder, para tus principios ponernos en marcha, para que tus pensamientos los puedas ejecutar y poder así elevar la calidad de vida de a quien gobiernas. Yo creo que lo hicimos muy mal en cuestión de alejarnos de esos principios del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, pero sobre todo de la ciudadanía. No enarbolamos las causas por lo cual llegamos a ser gobierno después de casi 68 años, y dejamos de enarbolar esas causas.
dejamos de tener una comunicación permanente con el ciudadano. Es decir, fuimos gobierno a partir del 2000, 2006, 2012 y nos olvidamos de que teníamos un contacto permanente con la ciudadanía, y eso nos dio la confianza de decir, le voy a dar la confianza al panista porque enarbola causas justas, porque está de cerca con nosotros, porque nos acompañan, y dejamos de ser eso. Nos fuimos frívolos, soberbios, y dejamos de ser sensibles y humildes con la ciudadanía, y eso a otros partidos le pueden perdonar eso, al PAN no. Incluso también la corrupción. Hubo gobiernos que estuvieron impregnados de corrupción, y eso se lo perdonan a otro partido. Si tú dices, pues es que el PRI es un partido que promueve la corrupción y que muchos de ellos son corruptos, se los perdonan, pero a nosotros no nos los perdonan, porque fue uno de los principios democráticos con los cuales incursiona Acción Nacional en la vida de nuestro país hace 80 años. Entonces, yo creo que han sido muchos errores, pero principalmente el alejarnos de nuestros principios y de la ciudadanía. Otra cosa que ha servido para este discurso, porque le es conveniente al actual presidente, y más allá del juicio que cada quien pueda hacer, es la figura y el sexenio de Felipe Calderón. Te quiero preguntar, Memo, ¿cómo está tu relación? Porque el expresidente Calderón está activo políticamente, está en foros internacionales, es además tu compadre. ¿Cómo está, más allá de la valoración que cada quien pueda hacer? Hay todo el día, a todos, no nada más a los políticos, a todos nos acusan de ser calderonistas o conservadores. Ahí está. ¿Cómo está tu relación con el expresidente? ¿Cuál es tu valoración de lo que pasó en esos años? ¿Y se te hace conveniente que estemos reviviendo permanentemente la figura de los expresidentes? Porque además hay una dualidad muy interesante. Si somos justos, a algunos de ellos se les ataca desde el poder, y a otros a otros no se les menciona. Parece que la obsesión, existe una suerte de obsesión malsana por parte del presidente por razones que tienen que ver con 2006, pero también es un discurso que tú y yo sabemos que le reditúa a López Obrador. Sí, por supuesto que hubo muchísimos errores, como muchísimos aciertos en la presidencia de Felipe Calderón, y ha sido la constante de estar criticando de lo que pasó hace 12 años y no lo que pasó hace 6 años, ¿no? Con el expresidente Peña Nieto, que fue el anterior a él. Entonces, pues eso solamente lo hace con fines políticos, para estar excusándose de lo que hoy sucede y que no puede resolver, entonces echa la culpa a 12 años anteriores. Mi relación es buena, pero no ha sido no tan constante, porque Felipe decidió salirse del PAN, ¿no? Sí. Yo creo que fue un gravísimo error. Hoy sería un líder moral que necesitamos hoy en Acción Nacional. Decidió salirse por cuestiones y por agravios de tiempo también incluso con nuestro hoy presidente nacional, Marco Cortés, porque los dos son de Michoacán, de Morelia. Entonces, pues ahí había agravios históricos. Yo creo que fue un gravísimo error el haberse salido de Acción Nacional, porque hoy ser una voz súper importante que hoy la necesitamos. Hoy necesita incluso México una voz como la de Felipe Calderón. Muy, muy, muy interesante. A ver, hablando de otras dos valoraciones, y ya luego entramos en temas más amables. Dos cosas que se dicen. Una es lo que queda del PAN en Coahuila, y lo dejan luego con puntos suspensivos, pero recordemos que la política, como todo en la vida, no es estática. Y la segunda valoración es el dueño del PAN en Coahuila, Memo Anaya. Háblame de esas dos valoraciones. ¿Qué sientes cuando escuchas eso, no solamente en redes? Sí, bueno, en todos lados. Primero, que lo que queda del PAN, pues duele muchísimo. Yo te decía hace un rato que el PAN a nivel nacional, pero en Coahuila ha sido, sí, a veces tenemos una gran participación y ganamos, y a veces perdemos todo. En el 99, por ejemplo, gobernábamos cerca del 80% de la población en Coahuila. Gobernábamos Torreón, Saltillo, Monclova, Ramos Arizpe, Frontera, allá en los 5 manantiales. Gobernábamos cerca del 80% de la población en el 97. Para el 99 perdimos todo, nos quedamos con el 3%. Fue un golpe durísimo, y
Después, para el 2002, yo competí para la alcaldía y ganamos. Y ganamos otras ciudades. Y así ha sido, pues. En Coahuila nos hemos recuperado, como dicen, de peores hemos salido. Y yo estoy convencido de que vamos a resucitar como el ave fénix en Coahuila. Y he sido, desde que inicié en la política, he trabajado intensamente en Acción Nacional. Al principio del programa recordábamos que yo empecé cuidando casilla. Y cuidé casilla en la elección de Maquío en el 88. Fue mi primera participación cuidando casilla. Después con don Edmundo Gursa, y luego fui representante general, y luego estuve en el Comité Municipal de Acción Nacional en las cuestiones electorales, y siempre he estado participando con la gente. Acabo de estar ahora en Valle Oriente el viernes a las 8 de la noche platicando con un grupo de vecinos, de panistas, y siempre he tenido permanente comunicación en todo el estado, porque luego parece que Torreón es el estado, y no, son 38 municipios, y Coahuila es el tercer estado más grande del país. Ir de aquí a Acuña, pues es muy difícil, o de Piedras Negras a los 5 manantiales, y yo constantemente sigo recorriendo Coahuila. No he dejado de recorrer Coahuila hace muchísimos años. Por eso tengo esa permanente comunicación con los militantes, con los líderes, y eso me ha permitido, pues, estar vigente en la política, de lo que hablábamos, que no estoy captando los reflectores, pero sigo haciendo política desde mi partido, ¿no? Oye, y las bajas, se han ido cuadros importantes y cuadros que formaste. Sí, se han ido, y bueno, pues ahora sí que a buscar sus intereses, y yo los respeto, pues, ¿no? A nadie se le obliga ni a entrar y menos a salir, ¿no? Y ahora sí que, pues, que les vaya bien, ¿no? Que les vaya bien. Sí. Y luego vimos una foto tuya la semana pasada. Fuiste, como decías, al PAN a ver a tu presidente nacional, a Marco Cortés. Y como nada es estático en esta vida, la semana pasada se empezó a resquebrajar una alianza que estaba. Sí, de hecho, ese día que estuve con Marco, estuvimos platicando. Ese día era prácticamente la convulsión, pues, ¿no?, de la alianza. Para quien no tenga el contexto, en una cosa muy rara, Laida Sansores deja de publicar práctica ilegal. Tú como abogado me dirás, claro, pero es ilegal, ¿verdad? Claro, haciendo lo que hacía Laida Sansores. La grabación es ilegal y publicarla también. Publicando todas las conversaciones de Alito. Yo desde aquí le digo, y tú también, Memo, un político de ese nivel tiene que entender que no puede hablar por teléfono. Si quiere hablar, que hable con riesgos por WhatsApp, pero quien no entienda que no se te puede ir la boca en el teléfono, ni como periodista, ni como político, pues yo creo que desde ahí traes un tema, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, en apariencia, bueno, la dirigencia del PAN, la dirigencia del PRD, dijeron aguas, porque aquí se está resquebrajando a alguien, señalan como los culpables para salvarse el pellejo a Rubén Moreira. Así es. Y a Alito Moreno. Así es. ¿Tu lectura de eso? Fíjate que en vísperas del 23 y 24 estaba, pues, en la mesa la posibilidad de ir en alianza o no ir, porque hay muchos factores. Y si me permites platicarte, en el 21, hace un año y fracción, cuando fue las elecciones federales para diputaciones y también para la alcaldía, se hizo una encuesta a nivel nacional en todos los estados para ver si los panistas querían ir o queríamos ir en alianza o no, con el PRI, con el PRD. Prácticamente en todos los estados la encuesta salió positiva a ir en alianza, excepto Coahuila. El único estado que votó en contra de ir en alianza fue Coahuila. Pues por los encontronazos que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, en la época de los Moreira, pues de Humberto y de Rubén, que eran encontronazos un día sí y otro también, por la deuda, cuando la descubrí, cuando la publicamos, etcétera. Entonces, Coahuila dijo no en ese entonces, pero ha venido cambiando. Como dice, la política no es estática, y esto viene cambiando y las circunstancias vienen cambiando. Luego, entonces,
había o hay una posibilidad de que en el 23 fuésemos en coalición y preparar la del 24 también para la presidencia de la República, senadores y diputados federales. Y había un acuerdo entre los tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD, para frenar los embates hacia el INE, las reformas constitucionales, la reforma eléctrica, para que no pudieran pasar y que siguieran haciendo daño a nuestro país. Y pues todos vimos lo que platicaste hace un momento, las grabaciones de Alito, los embates del desafuero y las denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito, en fin. Y eso pues parecía que iba a soportar esos embates, ¿no? Incluso estaba toda la oposición junta estaba haciendo una defensa contra la ilegalidad. Y de la noche a la mañana, Rubén Moreira y Alito anuncian que van a presentar una iniciativa para militarizar al país, cosa que estamos en contra de ello, y pues eso rompe el compromiso de no dejar pasar la militarización y de no permitir una reforma constitucional, y eso pues desquebraja lo principal que tienes en política, que es la palabra, la confianza. Y eso hace que hoy nuestro presidente Marco Cortés dijo, vamos a hacer, mientras podemos platicar y ver si se recompone por el bien del país esta circunstancia de desquebrajamiento de la confianza y de la palabra que propició Rubén Moreira y Alito Moreno, vamos a suspender la alianza electoral y la alianza legislativa que teníamos con el PRI, no con el PRD. El PRD y Acción Nacional siguen en esta alianza, pero suspendieron a Alito. Yo creo que el PRI tiene hoy algo muy importante que resolver si sigue Alito en la dirigencia con todo lo que esto conlleva, pues el descrédito a ese partido y a la coalición que se pudiera dar para el 23 en Coahuila y para el 24 a nivel nacional. Aquí en Coahuila, te decía que hace un par de años se hizo una encuesta y dijimos no. Las circunstancias cambian y estábamos valorando y ¿cuál era esa valoración? Primero, volver a preguntar a la militancia si quería una coalición, pero también volver a preguntarle a la sociedad, porque Acción Nacional es un instrumento de la sociedad. No somos un partido de masas, sino un partido de cuadros donde le preguntamos a los diferentes sectores de la sociedad ¿qué beneficio tendría si fuéramos en coalición o qué beneficios tendríamos si fuéramos solos, sin alianzas o alianzas con otros partidos políticos? Y esa era la disyuntiva, no había todavía un panorama claro. Yo creo que hoy más que nunca hay un mar de incertidumbre. Falta mucho tiempo incluso para que se abra el proceso electoral del 23 en Coahuila, que es el 1 de enero. Falta un buen. Y hoy las aguas están turbulentas, ¿no? El mar está picado y el panorama no se ve claro todavía. Y en todas las encuestas, Pato, que se han publicado, salgo en primer lugar de conocimiento. Sí. Entonces eso pues me pone en perspectiva de poder valorar, en participar y poder ser competitivo. Si en 5 años, como platicábamos hace un momento, no he estado públicamente expuesto, pues, para decirlo así, y sin embargo salgo en primer lugar de conocimiento en todas las encuestas en un estado tan complejo como Coahuila, pues eso me da la posibilidad de por lo menos sentarnos en la tranquilidad con mi partido, de valorar si participo en la coalición o participo con Acción Nacional solos o con el PRD, y poder ser competitivos y ganar la gubernatura en este 2023. Es que en la política todo es cuántas canicas tienes. Así es. Y básicamente lo que me estás queriendo decir es que tú en lo personal tienes muchas canicas para jugar. Así es, he trabajado intensamente durante muchos años recorriendo Coahuila con los diferentes sectores de la sociedad, formando incluso estructura en cada sección electoral de Coahuila, y eso da la posibilidad de poder elevar a mi partido y hacerlo competitivo, ¿no? De dejar atrás las derrotas del 2021 y ponerlo en ruta de la competencia electoral. Híjole, qué interesante se está poniendo esto. Pero nos dice Héctor Astorga que vamos a un corte, estamos platicando con Guillermo Anaya. No se vaya, ya regresamos.
quedó con Memo Anaya, Guillermo Anaya. Memo, ¿qué da y qué quita la política? Te da muchas satisfacciones, pero también te da muchos sinsabores, porque es muy intensa y no es como una fábrica que estás haciendo cualquier cosa y estás con máquinas o tal. Esto siempre, la política se hace en forma personal y donde encuentras sentimientos, intereses legítimos o ilegítimos, y bueno, pues siempre es una lucha constante por el poder. Y eso da satisfacciones, pero también da sinsabores. Y sobre todo también cuando estás viviendo intensamente la política, te quita espacios en la familia. Para mí, yo creo que es lo principal que te quita. Espacios de convivencia de calidad con tu familia. Hace poco tiempo, Memo, tuve el gusto de encontrar a tu señora esposa, Maite, y a ti, y poder hacer lo que hice públicamente, pero siempre me gusta es manifestarles el pésame por la pérdida de tu papá. Háblame de tu papá. Yo sé que tu papá fue una persona entrañable, bueno, y respetada para muchas personas, pero para ti en lo particular. Sí, cómo no. Mi padre murió a los 97 años, por cumplir 97 años, y para mí siempre fue un gran ejemplo de trabajo, de honestidad, de rectitud. Y mi papá me decía y nos decía, yo lo que preferí, porque yo soy el menor de 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, y nos decía, yo preferí siempre, ante cualquier otra circunstancia, hacer familia. Y siempre los domingos eran unas convivencias enormes, pues imagínate, éramos muchos, ¿no? Entre cuando los sobrinos, sus nietos, bisnietos, en fin, pero siempre él tuvo muy en claro que la familia era la base principal para desarrollarte, ¿no? Y siempre con mi mamá, muy unidos. Cumplieron 70 años de matrimonio y pues para nosotros todo ha sido un gran ejemplo. Y recuerdo cuando fui alcalde, que tenía yo 33 años, y me dijo, me ha dado mucho orgullo que seas alcalde. Te encargo el apellido, por favor. Cuando salgas, quiero sentirme orgulloso de ti. Y eso me marcó durísimo, pues, ¿no? Sí, te marca duro. Fíjate, en una coincidencia muy particular, en ese sentido, mi papá me dijo un día, cuida el prestigio y la reputación. Dice, porque te toma años construirla y en un minuto la puedes dilapidar con malas decisiones. Así es, y en política peor, ¿no? ¿Sientes que le cumpliste ese deseo hasta la fecha? Sí, la verdad que sí. Cuando platicaba con él, sentíamos una empatía brutal, sí. ¿Y te regañaba? Sí. casi mi mamá me sigue regañando. Sí, la verdad que sí. Pero nada más con la vista tenía, ¿no? Para saber si estaba haciendo algo que no le gustaba, ¿no? Sí, yo también tengo ejemplos de personas que no levantaban la voz. Sí, mi abuela, que tú la conociste muy claro. bien, era una de ellas. Yo pocas veces la escuché gritar, pero con la mirada apanicaba. Con eso tenía. Así es. Eran otros tiempos. Sí. Háblame de tus hijos un poco, de Maite, del entorno familiar. Bueno, pues acabamos de cumplir 27 años de casados, ahora el 26 de agosto. Y tenemos 5 hijos, Memo el mayor, Diego, Miguel Ángel en paz descanse, María Teresa y Leonardo. Ahora sí que tuvimos 2 camadas, los grandes y los chicos. Sí. Y la verdad que pues para mí la familia también es todo, ¿no? Es la unión y el desarrollo de una persona, ¿no? Y me imagino que los estás viendo desarrollarse en distintas actividades, contento de verlos crecer, ¿no? Sí, así es. Cada uno toma su camino, todos súper distintos. Como dicen, cada dedo de una mano es distinta, así son. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus cualidades. Y yo trato también de que eso lo exploten, pues, ¿no? Por ejemplo, yo quise que fueran abogados. Y no les gustó la abogacía, y hasta hoy tampoco, como que no están muy metidos en la política, así como cuando yo empecé, como que yo creo que vieron eso, lo que platicábamos de perder muchos espacios de convivencia con la familia, de estar ausente en muchas ocasiones y que eso te duele, y yo creo que eso vieron y como que no les gusta tampoco, no les gustó eso, ¿no? Es que nadie estamos preparados, ¿no? Sobre todo Así los hijos de quienes incursionan en lo público.
A veces son, y meterlos de lleno a veces es complicado. Los hijos de los presidentes en Estados Unidos, desde cómo, o sea, los juicios que se entablan, y para mí una esencia de la política, y creo que coincidimos, es que la familia debe de ser siempre inviolable. Así es. Sobre todo si no están inmersos, no tienen por qué, ¿no? Y menores de edad. Así es. Pero ahora hay un discurso por todos lados, pues... Sí, ya no se respeta nada, ni a nadie, ¿no? Es durísimo eso. A nadie, pero tendremos que regresar a un mundo menos convulso. Sí, yo creo que es como un péndulo, ¿no? Que estábamos en los extremos y se fue al otro extremo y debemos de buscar todos el justo medio, ¿no? A ver, nos hablabas de una canción, de una rola. Sí. Creo que Gerardo Astorga ya la tiene. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Es que Memo Anaya tiene su parte rockera y metalera y acaba de estar en varios conciertos. Sí, yo soy rockero. Y esa canción me gusta muchísimo y la pusimos aquí en el cierre de campaña de mi campaña a la gubernatura. Y la verdad es que es una canción que me gusta muchísimo y que me trae muchísimos buenos recuerdos. Y yo, como te platicaba hace un momento, soy ahora sí que rockero, ¿no? De los 80s. Y acabo de estar en un concierto padrísimo de Def Leppard, de Motley Crue, de Joan Jett y de Poison. Y bueno, esta canción me trae muy buenos recuerdos. A ver, en una dicotomía muy interesante, Joaquín Sabina también te encanta. Sí, además de ser rockero, tengo mi otra faceta de bohemio. Me encanta Joaquín Sabina, me encanta sus letras y él, pues, la historia de él, es un personaje muy auténtico, ¿no? Y sus canciones igual. Yo creo que Joaquín Sabina, además de las canciones, la capacidad de composición que tiene, la profundidad de las letras, es un ser humano que además ha sido muy, yo creo que muy abierto, muy público en cuáles son sus amores, dónde están sus afectos y dónde está la oscuridad, ¿no? Los seres humanos tenemos esta dualidad y Joaquín Sabina no ha tenido empacho, miedo, ¿no? En decirlo, ¿no? En lo que se ha equivocado. Así es, y sus letras están ahora sí que profundas, muy, muy bonitas. Si te pones en una noche nada más a escucharlas y está súper profundo, ¿no? ¿Cuáles? A ver, 3 o 4 rolas de Joaquín Pues Sabina. mira, decía ahorita que hay una que se llama Peor para el Sol, esa es buenísima, y otra, una de las últimas que, Lágrimas de Mármol creo que se llama, también está muy buena, y no me acuerdo cuál otras, pero se tiene muy buenas, ¿no? Tiene muy buenas, muchísimas, ¿no? Y yo hay varias que no conozco. A mí me gusta también mucho la combinación de Serrat y Sabina. Ah, claro, ese concierto estuvo buenísimo. Y ya se retiró Serrat, bueno, Ya. porque el tiempo no perdona. Sí, ya. Perales, hace poco acabo de estar en Monterrey escuchándolo, Memo. Pero mira, te voy a hacer otra propuesta. No indecorosa, que consta. El cuestionario Proust, tú lo recuerdas, Sí. El test de la personalidad que Marcel Proust responde, pero lo respondió de manera tan ágil, ingeniosa, brillante, que se quedó. Entonces aquí elegimos algunas preguntas con respuestas rápidas. Ok. ¿Qué cualidad aprecias más, Memo, en un hombre y en una mujer? La honestidad. ¿Qué esperas de tus amigos? La lealtad. ¿Cuál es tu principal defecto? La ingenuidad. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? El ser. No te voy a preguntar cuál es tu color favorito. El azul. El azul. Si no fuera en La Laguna, en Coahuila, ¿en qué país te gustaría vivir? ¿En qué país? Yo creo que en España. Sí, en Madrid. En Madrid. Sí. Es que Madrid tiene, una vez, justo hace tiempo, en la segunda entrevista que le hice a nuestro mutuo y buen amigo Eduardo Tricio, me decía, no, Madrid. Le digo, es que tiene ondita Madrid. Y es muy parecido a Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién es tu héroe de la vida real, Memo? Mi padre. ¿Qué es lo que más detestas? La simulación. Ok. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer? ¿Qué don de la naturaleza?
¿Cómo? Pues, o poder volar, no sé, nadar en el agua 1 hora, sin tanques. Ser invisible. Ser invisible. Sí. Y tan visible que eres, ¿no? Pero eso te permitiría estar en muchas reuniones. Oye, a ver, dime algo, hablando de eso. Ser público a veces te pesa. Que la fama no es fácil en ningún aspecto de... Sí, a veces sí. ¿Cuándo te pesa más? Pues en la familia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando estás en la familia. Ok. Sí. ¿Qué defectos de los demás te inspiran más indulgencia? ¿Qué eres capaz de perdonar? Pues cuando alguien acepta que se equivoca, yo creo que merecemos todos un perdón sincero cuando alguien acepta que se equivoca. Haciendo un análisis histórico, ¿qué figuras de la historia, pueden ser nacionales o de donde quieras, no soportas, o sea, no tragas? O sea, de hecho aquí esto fue publicado hablando de España, porque dice una figura histórica que le ponga mal cuerpo. ¿Sabes? Bueno, muy pues planteado. Hitler, ¿no? Por supuesto. Exacto. Sí. ¿Cuál es, qué ocupación además de la política? Como dice otra canción de Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? Bueno, no tanto el tiempo libre, pero en mi despacho intensamente, en mi despacho jurídico, y me gusta mucho hacer ejercicio en mi tiempo libre, en la mañana, y me gusta andar en bicicleta en la montaña. En la montaña. ¿Con Sí. qué tanta frecuencia lo puedes hacer? Pues normalmente lo venía haciendo, nomás que me operé de mi rodilla y hice una pausa, pero normalmente 2 o 3 veces a la semana. Bueno, Memo, pues te quiero hacer una última pregunta. Esta no es del cuestionario Proust, es de James Lipton, un gran entrevistador en el Actors Studio. Cuando llegues al cielo, toques la puerta y Dios te abra, ¿qué crees que te va a decir o qué te gustaría que te dijera Dios al final de tu vida? Pues la verdad me gustaría que me dijera bienvenido, con todos tus defectos, pero creo que fuiste una buena persona y mereces venir conmigo. Guillermo Anaya Llamas, Memo, a Gracias, nombre de mi pato. Noticieros Grem, te agradezco mucho tu presencia en este espacio y como dije al principio, te reitero la promesa, dejamos pasar demasiado tiempo, pero las cosas pasan por algo. Así es. Esta es tu casa. Gracias, mi querido Pato. Gracias a Grem y a todo el auditorio. Gracias a Gerardo Astorga, gracias Memo, gracias a Gerardo Astorga en la producción, a Paulina Castro y a Grupo Estéreo Mairán, y sobre todo a todos ustedes por el favor de su atención. Si no pudieron atender esta entrevista, les recuerdo que va a estar muy pronto arriba en nuestros portales y próximamente en Spotify, y por supuesto sigan a Memo Anaya en sus redes sociales. Pues Memo. Gracias, mi querido. Muchas gracias, querido Patricio. Memo. A ver qué sigue. Memo Anaya siempre da sorpresas y la política da muchas otras. Buenos días. Gracias.